burocracia, regulaciones estatales, impuestos, una serie de medidas que toma el Estado siempre para meterse en la ciudadanía, en las libertades del ciudadano, para controlar, que el comunitarismo siempre interviene en la vida del ciudadano. Hoy tenemos como invitado a Javier Iturralde, quien es una víctima de todo esto, un emprendedor, empresario y político paceño, que nos hablará de su experiencia, cómo luchar contra esto y en esta coyuntura política electoral o preelectoral, nos comentará de sus opiniones y las soluciones que él propondría para el Estado. Sin más, yo soy Jerko Garafulich, bienvenido a mi canal Sentido Común, el menos común de los sentidos. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Un gusto, Jerko. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí en tu programa. Ha sido una linda sorpresa, no solamente el hecho de poder estar aquí, sino el hecho de que tu lugar, tu estudio ahorita es un lugar donde yo vivía de niño, ¿no? En el mismo edificio. Ha sido una coincidencia muy linda, así que bueno, en doble caso estoy muy contento de estar aquí. Muchísimas gracias, Javier. Antes de empezar con el contenido de la entrevista, te pido por favor que te presentes. Claro. Yo sé que conoces que mucha gente te conoce, pero muchos que quizás no. Que te presentes, que indiques quién eres, dónde te has formado, no un currículum, pero principalmente quién es Javier Iturralde. Sí, yo soy Javier Iturralde, yo soy un amante de la ciudad de La Paz, del departamento de La Paz. Toda mi vida he sido emprendedor, yo salí del colegio alemán, he estudiado comercio exterior, tengo diplomado en economía liberal, economía austríaca, tengo otro diplomado en política liberal, soy profesor e instructor personal, tengo una especialidad en fitness management, he sido un emprendedor de esta tierra querida que es nuestro departamento de La Paz, nuestra ciudad de La Paz. He emprendido y he tenido representaciones en su momento de Tecnogym, he abierto la Academia de Gimnasio Espacio, he inaugurado y he formado una industria que ahorita todavía está vigente, que es un impermeabilizante en base y antirreciclada, y por lo que la gente comúnmente me ha estado conociendo en los últimos años, soy un emprendedor e investigador conjuntamente con un gran equipo de trabajo para producir diésel en base a llantas, aceite usado motor y plásticos en desuso, un diésel de muy buena calidad que ahorita, bueno, como tú comentabas, las experiencias que uno tiene, que ya las vamos a ir dando, ahora estoy haciendo la primera planta en Paraguay. Bárbaro, mil gracias por esa presentación, creo que muy completa. Javier, cuéntanos tu experiencia por la que se ha hecho muy viral en redes sociales, en X, en Facebook, de cómo te han puesto trabas para abrir esta planta de la que hablas de biodiesel o de diésel reciclado. O sea, ¿por qué no has podido y por qué has decidido ir a otro país a poder continuar con tu emprendimiento? Sí, obviamente aquí en Bolivia nosotros hemos tenido una traba muy importante por constitución, por leyes, por normas, absolutamente por todo. O sea, el país está concebido desde la última constitución, desde el último cambio constitucional que ha habido y se ha transformado de república al Estado plurinacional, ¿no? Una especie, o sea, se ha concebido esta constitución justamente para bloquear a toda persona que quiera de manera privada incursionar en temas de hidrocarburos, incursionar en temas de minería, incursionar en todo lo que en este caso Bolivia tiene una abundancia, que son recursos naturales, ¿no? Incluido el tema del litio, ¿no? Que hace 20 años absolutamente no pasa absolutamente nada. Entonces, esto está ya así, el país ya está naturalmente cerrado a todo esto, ¿no? Entonces, la Constitución dice que solamente el Estado puede explotar los recursos naturales y demás. Ahora, nosotros ahí dándole la vuelta a todo esto, hemos visto que nosotros no somos un recurso natural, nosotros somos una tecnología, ¿no? Tenemos una tecnología que nos permite producir hidrocarburos en base a residuos, ¿no? Entonces, no estaríamos explotando los recursos naturales y eso básicamente, digamos, que haría un amague, ¿no? O esquiva en la Constitución que dice que los privados no pueden participar en todo esto. Entonces, hasta llegar a eso, porque yo no sé temas legales y demás, ha pasado un buen tiempo reuniéndonos con autoridades. Nos hemos reunido con el viceministro de Altas Tecnologías,
con gente de YPFB, viceministro de hidrocarburos, o sea, hemos tenido por lo menos unas 60, 70 reuniones con burócratas, ¿no? de alto rango y de medio rango en diferentes instituciones del Estado Nacional, y primero nos decían, necesitas esto, yo como que inocentemente fui cumpliendo, y bueno, pues se fue pasando un año, luego un año y medio, y siempre faltaba algo, y ellos nos decían que iban a haber un decreto supremo, decían que iban a haber una ley, etcétera, etcétera, hasta que entre tanta insistencia hubo algunos abogados de ahí mismo que me dijeron, o sea, Javier, por si acaso, tú no necesitas cumplir la Constitución justamente por lo que te comentaba, no es recurso natural, y además tú eres una industria, tú puedes poner la industria, tú puedes sacar el producto, o sea, no hay nada prohibido en producir tu producto porque es una industria como cualquiera, y la Constitución más bien te respalda el producir dentro del país, pero el tema estaba que yo necesitaba ya ahí una normativa o algo que me respalde como un paraguas jurídico para poder comercializar ese combustible. O sea, yo lo podía producir, pero no podía comercializarlo porque eso dependía de la ANH y dependía obviamente de otras instituciones ahí, que es YPFB y Ministerio de Hidrocarburos, pero principalmente de la ANH. Pero tú sabes que todos trabajan en equipos, entre burócratas siempre están pasándose la pelotita por aquí y por allá. Entonces, y para comprarte a ti seguro que estaban esperando que les ofrezcas alguna coima. Sí, obviamente eso en cámaras es un poquito complicado decirlo, ¿no? Uh-huh. Yo voy a especular sobre el tema, ¿no? Evidentemente ha habido mucha gente que nos ha acercado proponiéndome ciertas cosas, ¿no? Entonces, obviamente yo no he aceptado, no me interesa a mí ir por otro tipo de caminos. Nosotros tenemos una tecnología que la hemos desarrollado hace muchísimo tiempo, ya con esto van a ser 6 años, 2 años que hemos estado con el tema del desarrollo de la tecnología, con un gran equipo de trabajo. Hemos tenido un extranjero igual que ha aportado muchísimo a todo el trabajo que estamos haciendo y sigue aportándolo, ¿no? Y bueno, el hecho está en que nos han ido cerrando cada vez más, o en realidad nunca nos han abierto, digamos, las puertas, solo que a medida que pasaba el tiempo y veían la perseverancia con la que yo estaba haciendo las cosas, se han dado cuenta que no iban a doblegar, digamos, mis intenciones de poner esta industria con facilidad. Entonces cada vez trataban de bloquear más, evitaban las reuniones, no aparecían los viceministros y demás. Entonces en todo este menjunje, digamos, de reuniones y todo, o sea, he conocido a gente del Comité Cívico del Alto, me ha acompañado inclusive la COR del Alto en su momento, me ha acompañado gente de FEJUVE, me ha acompañado gente de varias instituciones del Alto. No sé de cuál FEJUVE porque yo no conozco eso, no sé cuántas FEJUVEs habrá en el Alto y demás. El hecho es que la gente del Comité Cívico del Alto es la que más se ha quedado conmigo y ellos tienen muchos contactos con diferentes instituciones. Eso me ha ayudado muchísimo a conocer el Alto, muchísimo a conocer su gente, a enamorarme del Alto, ¿no? Enamorarme de su gente como paseño, porque realmente he visto el ahayu, ¿no? el alma que tienen también de trabajo, de desarrollo, de deseo de crecimiento, y además que me he topado con gente de muy buen nivel de educación en cuanto a temas de honradez, en cuanto a temas de ética, o sea, y gente que realmente quiere el progreso y el trabajo. Entonces ellos me han empezado a apoyar igual, han empezado a mandar cartas, han empezado a pedir audiencias, y hasta ahora siguen. Y ha habido una propuesta de ley hace un año y están peleando de por qué no ha salido la propuesta de ley. O sea, un sinfín de aspectos que hasta ahora se sigue peleando. Me he reunido con diputados por el Alto, gracias también a ellos. Me he reunido con senadores por el Alto, con senadores por la paz. Todos siempre con el compromiso, sí, y al final nunca nos han dado el paraguas jurídico. Ahora, lo interesante de todo esto es que el año pasado sale un decreto supremo que cualquiera que importe puede comercializar. Básicamente ese decreto supremo nos serviría a nosotros si ese decreto supremo le pusieran simplemente que producción por pirólisis, que es lo que nosotros estamos haciendo, o importación. Pero no les ha dado la gana de meterlo, lo que claramente confirma que hay un tema político, que hay un tema de intereses más oscuros. De intereses oscuros, de intereses personales, pero también de ganas de perjudicar, ¿no? O sea, no quieren que nosotros salgamos justamente por temas de interés, probablemente por temas de comercialización, porque ya no tendrían que importar, cuántos camiones habrá que importan, capaz alguna de las personas que está ahí está metido o tiene palos blancos en esas empresas de importación, porque obviamente hay un monopolio estatal, capaz en el tema de la importación como tal, igual no solamente el tema del transporte, sino la misma importación, porque no se tendría que importar, no habría subvención básicamente con nuestra producción, porque la tecnología nos permitía vender a entonces 3 bolivianos con 74 centavos
Ahora sería un poquito más por el tema del dólar, pero aún así sería mucho menos por todo el tiempo que han estado importando, por todo el dinero que han estado importando, porque el litro estaba saliendo como 7 bolivianos y ahora con la disparidad le está saliendo como 11, 12 Totalmente. bolivianos importar cada litro de diésel. Entonces, ha sido una lucha muy desagradable, ¿no? O sea, muy desgastante, pero hemos seguido y seguimos. Yo tengo todas las actas, además, tengo los que han firmado, quiénes han firmado, qué diputados han firmado, qué senados han firmado, qué viceministros han firmado, qué compromisos han tomado. O sea, tenemos unas cosas, dos de estos archivadores llenos de todas estas actas y toda esta información. Y bueno, llegado el momento, pues la población sabrá quiénes han sido los que han perjudicado, porque ahorita justamente tenemos todos estos problemas de falta de diésel, tenemos problemas de empleo en el Alto, en la ciudad de La Paz, en el departamento como tal, ¿no? Tenemos una serie de conflictos que con esto se hubiera evitado y además se hubiera fomentado el desarrollo y la multiplicación de empleos, porque nosotros siempre lo hemos propuesto de manera privada. Inclusive ahí entre cosas y cosas nos decían que ellos no les pongamos la planta y ellos lo manejen. Obviamente nosotros no lo hemos aceptado, eso es, por si acaso, eso no es oficial, ¿no? O sea, simplemente entre idas y venidas de conversaciones. Entonces nosotros tenemos una tecnología que no sirve solamente para Bolivia, a diferencia de otras empresas que seguramente vienen como representante de tecnologías. Nosotros más bien somos dueños de la tecnología, entonces podemos poner plantas en cualquier parte del mundo y entonces nuestra lucha ha sido justamente para poder poner algo para Bolivia y para el departamento de La Paz, para el Alto, para la ciudad de La Paz. Entonces, todo esto ha realmente truncado el hecho de la burocracia del Estado desde la misma Constitución como tal y desde todo lo que abarca este socialismo, ¿no? Que, bueno, que todos ya estamos sabiendo esta frase empobrecedor que no te deja absolutamente nada para oportunidades de trabajo y de desarrollo y que además tienes que estar pidiendo permiso para poder trabajar, que es básicamente lo que causa el tema de la pobreza y de la falta de oportunidades en el país. Claro, bueno, con este decreto que permite la importación de diésel, la producción que hagas en Paraguay la vas a poder importar por tu propia cuenta aquí también. Sí. Ojalá te pueda ayudar en algo al menos. Sí, o sea, la verdad que no nos conviene, porque en Paraguay estamos ahí con el mercado, nos pagan 3 veces más, es más simple, hay menos burocracia, menos complicaciones, se puede hacer tratos entre privados, o sea, como decías, esta ha sido una lucha sobre todo por el amor que yo le tengo a mi departamento, a mi ciudad de La Paz, a la ciudad del Alto y a nuestro país, porque, o sea, la misma planta que yo la pongo en Paraguay me va a rendir 3, 4 veces más de rentabilidad que aquí, simplemente que lo que yo quería era partir en Bolivia por varias razones, entre ellas obviamente colaborar al país, porque no basta, no es necesario ser un erudito en temas económicos. Se veía venir esto porque las reservas cada vez estaban disminuyendo y sabíamos que ya no iba a haber más dólares para después poder comprar más combustible, que obviamente iba a faltar y que se iba a disparar el boliviano y que iba a empezar a inflacionar. O sea, todo esto ya se veía venir. Como digo, no hay necesidad de ser un erudito, basta que tengas un conocimiento moderado de temas económicos para darte cuenta de lo que iba a suceder. Entonces lo que yo quería era ayudar a evitarlo, pero parece que los intereses personales, ¿no?, han primado más que obviamente el interés de nuestra patria y de la estabilidad para la mayoría de la gente. Así es. Me da mucha pena, Javier, la verdad. Yo vengo de una familia de empresarios, emprendedores. Yo soy abogado, así que no he sufrido el sabotaje de la misma manera, pero he visto cómo mi familia lo ha sufrido y entiendo perfectamente lo que ha sufrido. Y por más de que es doloroso, creo que has tomado la decisión correcta al abrir tu industria en Paraguay. No, avanzaremos un poco. Esta política colectivista, comunista, empobrecedora, como has dicho tú, y como lo hemos hablado en varios capítulos anteriores en el canal, mediante el marxismo cultural que se ha metido desde los colegios, universidades, películas, medios de comunicación, globalmente y también localmente, generando siempre estos enemigos, etcétera, se han encargado de dinamitar nuestra sociedad, se han encargado de dinamitar nuestra industria, de enarbolar el odio al rico, el odio al exitoso.
Y el resultado lo estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, quisiera que desde tu experiencia política y empresarial nos puedas decir si te has sentido tú víctima de este marxismo cultural, de este colectivismo, de este odio a los ricos, a los exitosos, a los emprendedores. O sea, sí, obviamente no me siento víctima, porque sentirse víctima es de socialista, digamos, ¿no? De acuerdo. Pero en ese sentido, evidentemente, he tenido varias trabas que han generado todo este tipo de cultura, digamos, ¿no? O sea, y a medida que nosotros hemos ido teniendo una ley laboral más complicada, más conflictiva y básicamente donde el empleado es un dios, una persona santa y el empresario es un diablo, un desgraciado, ¿no? Entonces cada vez las cosas se han ido complicando. O sea, yo he sufrido robos, y a pesar de los robos igual te tienes que pelear en el Ministerio de Trabajo, ¿no? A gente que ni siquiera venía a trabajar, sacarle era un despelote. O sea, al final no es tanto que uno se siente víctima, sino que al final ya no dan ganas de trabajar y de invertir en el país, y los que se terminan perjudicando son las personas en general que ya no tienen oportunidades para crecer, ¿no? Entonces, en todo este tiempo que yo he estado trabajando, digamos, como empresario, lo he vivido muchas veces, ¿no? Y además que vas al Ministerio de Trabajo y encima la otra persona se pone a llorar y hacen todo su show, como, ¿no? Y hay esta cultura que el empresario es un desgraciado, un explotador. Y aquí hay varios puntos importantes. Primero, eres un individuo como toda persona. Has creado lo que tú tienes igual trabajando y produciendo y más bien dando oportunidades. Y lo segundo es que en realidad el empresario es la base para generar empleo, ¿no? O sea, nosotros hemos generado una imagen de que el empresario tiene que ser una especie de padre que tiene que mantener a sus hijos, que son todos los empleados, pase lo que pase. Sí, no es así para nada. Aun cuando la empresa no está produciendo y bueno, no tiene la capacidad de pagar los sueldos, entonces necesita sacar gente porque si no quiebra básicamente la empresa. Pero las leyes laborales hacen que el empresario tenga que vender su casa, tenga que hipotecar, tenga que prestarse dinero, etcétera, etcétera. Entonces, al final, ¿quién trabaja para perder? Nadie. O sea, entonces es como que quieren agarrar un empleo y que los mantengan de por vida, hagan lo que hagan, trabajen bien, trabajen mal. Y eso a la larga lo único que está generando es obviamente menos oportunidades, porque a mí sinceramente no me dan ganas ya de trabajar para generar mayor cantidad de empleos en Bolivia. También por eso, entre otras razones, como te he comentado. Primero, no me han dejado. La industria en la que estábamos era una industria que tenía una holgura importante como para manejar el tema de sueldos, ¿no? De cantidad de empleados, etcétera, etcétera. Pero cuando no tienes una industria así y ves que un empleado o dos empleados te pueden terminar destrozando la empresa y encima tú tienes que estarles pagando y encima tienes que endeudarte, y encima tienes que quitarle plata a tu propia familia para pagarles, porque no estamos hablando de que los empresarios todos son grandes empresarios. No. Hay empresarios que tienen uno o dos empleados, hay empresarios que abren y con todo el ahorro de su vida le meten un restaurancito y resulta que no vienen a trabajar y encima después tienen denuncias laborales, o sea... Y no solo eso, Javier, mira, yo te comento, como te he dicho, yo soy abogado, me han tocado atender muchos casos laborales, por lo general del lado del empleador o del empresario. Sí. Y en mi experiencia, te digo, en un 70-30, el que se ha portado mal, el culpable del problema, es el empleado, no el empleador. Sí, tenemos empleadores que también tienen sus pecados, por supuesto, pero en mi experiencia, en lo que a mí me ha tocado atender, es un 70-30 porque el empleado sabe que se puede aprovechar de una ley extorsiva al empleador. Sí, y eso viene justamente de esta cultura que tú dices, porque ahora las mujeres saben que se pueden aprovechar de los hombres con la ley 348, los adolescentes y los menores de edad saben que se pueden aprovechar de la ley. El código niño adolescente. Niña adolescente, que pueden igual denunciar a cualquiera disque por maltrato sin necesidad de pruebas. O sea, hay un sinfín de cosas que esta cultura ha creado que va en contra no solamente del empresario, sino del hombre como tal, como padre de familia, como cabeza de familia, ¿no? Entonces está destrozando la familia, está destrozando la economía, está destrozando la sociedad, porque todo esto lo que quiere es descabezar la sociedad, generar caos y que todos pasen a depender de estos hijos de su madre, ¿no?
que lo único que hacen es repartir miseria y pobreza, como lo han hecho en Cuba, como lo están haciendo en Venezuela, como lo hacen en Corea del Norte, ¿no? Como lo hacen todos los países socialistas y comunistas que ha habido y que hay en este momento, ¿no? Entonces, siempre te dicen, no es verdadero socialismo, ¿no? Entonces, al final, siempre tienen la excusa, todo, y además se han sonado a 150 millones de personas en todo este tiempo de sus intentos de verdadero socialismo, ¿no? Entonces, esta cultura que dice, sí, en lo laboral, en todo está ahí metido, entonces tú como empresario ya no te da ganas. Además, hay otros puntos que a mí me gustaría tocar. Cuando hay mutuo acuerdo de partes, no hay explotación. De acuerdo. Primero. Segundo, la empresa es propiedad del empresario. Y cuando tú destrozas la propiedad de alguien, estás atacando literalmente la vida de la persona. Porque esa persona basa su vida en su propiedad. Vayamos a ejemplos pequeños. Tú tienes y tienes algo, por ejemplo, que un carrito con mangos, digamos, y estás haciendo jugos en la calle. Es un empresario, un microempresario, pero es un empresario. Ha puesto todo su dinero ahí y está haciendo jugos en la calle. Viene la alcaldía municipal, le dice, tú no puedes vender acá. Está bien, parques, plazas, no se tiene que asentar en todo lado, pero tampoco podemos hacer y prohibir que la gente trabaje. O sea, la gente necesita producir, ¿no? Entonces, y en este caso vienen, le decomisan su carrito, le destrozan sus mangos, o sea, entonces... No solo lo sacan del lugar, sino además atentan contra su propiedad. Atenta contra su propiedad. Entonces, cuando tú atentas contra la propiedad, automáticamente estás atentando contra la vida de la persona y contra la vida de su familia, porque le estás destrozando lo que a él le permite vivir, lo que a él le permite comer, lo que a él le permite vestir a sus hijos, le permite tener techo, le permite pagar luz, le permite pagar agua, le permite tener por lo menos una base. Entonces, a medida que nosotros escalamos, la gente piensa que no, los empresarios más grandes son robots o son gente privilegiada o no. O gente que ha tenido su éxito trepando encima de las cabezas de los demás. Exacto, y cuando tú vas viendo, a medida que tú vas creciendo, ¿no? Tú vas viendo que todos igual se han esforzado, todos tienen propiedad, todas las grandes empresas alguna vez han partido con una persona que la ha hecho crecer, ¿no? Poco a poco ya ha logrado hacer una transnacional. Entonces sigue siendo la propiedad de estas personas, sigue siendo la fuente de ingresos de estas personas. Entonces cuando tú ves el ejemplo de Cuba, que es, digamos, el más radical, ¿no? Cuba era un país tremendamente próspero. Ya han venido unos tipos y le han quitado la propiedad a todos y han empobrecido a 11 millones de personas, ¿no? Que las han dejado literalmente en la calle. Entonces han atentado directamente contra sus vidas, porque después esta gente primero no sabía dónde vivir, cómo comer, cómo producir para sus hijos, para su familia. Entonces, ¿qué hace la gente? Empieza a migrar. Nosotros no le hemos visto esta migración porque no vivíamos en esa época, pero lo hemos visto, por ejemplo, con los venezolanos. 6 millones de venezolanos en esa época, no sé cuántos más se habrán ido ya de su país, que han tenido que salir porque ya no tenían los medios, la propiedad, los medios de producción para poder sobrevivir. Entonces, el Estado venezolano no solamente ha confiscado bienes, dice, no, si tanto tiene, no, pero si tienen tantas casas, si tiene esto, si tiene lo otro, no. Ha ido en contra de la vida de la gente. Entonces nosotros nos tenemos que dar cuenta que este tipo de cultura lo que está haciendo es atentar contra la vida de la gente. No solamente contra la propiedad, pero la propiedad obviamente es la base para que tú tengas vida. Para tu sustento. De hecho, en la época feudal, los grandes hacendados, entre comillas, porque no había haciendas en esa época, sino los señores feudales, no, los feudados tenían toda la tierra y si querían te dejaban producir y si no te morías. Entonces las luchas del liberalismo han partido justamente para que la tierra tú la puedas tener como tu propiedad si tú te has rajado trabajando y la puedas comprar y puedas tener y no tengas la necesidad de depender de un señor feudal para que tú puedas producir o no de acuerdo a su gusto, de acuerdo a su humor o de acuerdo a lo que le parezca. Entonces resulta que ahora hemos pasado por todo eso para volver a un sistema en el que tienes a los socialistas esta vez diciendo quién puede producir y quién no, atentando contra tu vida como nuevos señores feudales de un país, ¿no? Dedicando toda su energía a sacarle el fruto de trabajo a las personas y al que no están de acuerdo no le dejan producir y no le dejan tener su tierra. En este caso, por ejemplo, a mí no me han dejado tener mi industria, no me han dejado producir y afectando además lo que significaría al resto de las personas. Entonces, propiedad va ligado a la vida. La vida va ligada a la propiedad y toda esta cultura que han empezado a meter está yendo a destrozar tanto la vida del individuo como la propiedad del individuo, que ambas son básicamente lo mismo. Mira, lo que acabas de decir me ha hecho recuerdo a una conversación que he tenido en familia que ha motivado una investigación que estoy haciendo para escribir un artículo, que en cuanto lo tenga te lo voy a pasar.
¿Cuáles son los 3 derechos fundamentales con los que nace una persona? Vida, libertad y propiedad. La vida y la libertad de alguna manera son abstractas. Sí. La vida no tanto, pero la libertad es un tanto abstracta. Y ¿de cuál de esos 3 derechos cada individuo es el primero sobre el que agarra conciencia? La propiedad. El Claro. niño, este es mi mamila, este es mi biberón. O sea, ya sabe que es suyo. Sí. Es el primer derecho inmemorialmente sobre el que uno tiene conciencia. Claro, es una ley natural. Así es una ley totalmente natural. Y el colectivismo, el socialismo, lo que dices tú, en lugar de buscar eliminar la pobreza, busca la igualdad. Y la igualdad siempre es igualar hacia abajo, Siempre. ¿no? Yo veía una entrevista en la que participaba una señora de Oxfam hace no mucho, criticando a Jaime Dunn Sí. precisamente por esta idea, criticando que la riqueza de de 100 familias 100 en el familias. mundo está muy concentrada. ¿Cuál es el problema? El problema es luchar contra la pobreza. Si ya no hay pobres, ¿cuál es el problema en que uno sea más rico que otro? Claro, es pura envidia. Exactamente, es pura envidia. Bueno, pasemos al siguiente tema, querido Javier. Ahora estamos viviendo un clima preelectoral en una coyuntura muy especial económica del país. El movimiento al socialismo se ha farreado la bonanza de las materias primas, ha defenestrado nuestras reservas. Obviamente, como ya sabemos y los economistas lo andan diciendo, exceso en el gasto público, bonito por acá, bonito por allá, subvención por aquí, subvención por allá. Se han farreado las reservas. Y si seguimos en este camino, ya los economistas igual nos han dado, nos espera una UDP. Sí. Desde tu posición, ¿cuáles son las medidas que tú crees imperantes? Porque Jaime Dunn decía algo bien bonito en la entrevista que hemos tenido acá. No podemos curar una infección con el tratamiento de los 10 días de antibióticos, dando todos los antibióticos en un día. Claro. ¿No? Obviamente hay algunas cosas que hay que hacerlas paulatinas, pero hay otras que son la terapia de shock, que son inmediatas. En tu criterio, ¿qué necesitaría el país para poder salir a la brevedad posible de esta crisis? A ver, es importante tomar en cuenta por qué ha venido la crisis. La crisis, naturalmente, ha venido por el exceso de gasto que ha tenido el gobierno nacional. Hasta que las reservas han logrado, digamos, equilibrar, entre comillas, todo este gasto, como que la economía se ha mantenido relativamente estable. Pero ahora que ya no tenemos reservas, es decir, ya no tenemos ahorros de dónde sacar para cubrir todo este gasto excesivo que estamos teniendo, entonces hemos empezado a hacer mayor impresión monetaria, ¿no? Y la mayor impresión monetaria termina obviamente en inflación. Entonces, esto ya son consecuencias del hecho de haber gastado en exceso durante todos estos años, constantemente créditos, reservas internacionales, IDH, inclusive llevándolas a las alcaldías y más, ¿no? Porque aquí es bien importante tomar en cuenta, haciendo un breve paréntesis dentro de este análisis, que Santa Cruz, por ejemplo, Tarija, ¿no? Decían, no, el IDH, nosotros tenemos que pelear por nuestra región. ¿Qué tiene ahora Tarija? Sigue igual que antes, con un par de elefantes blancos más. Entonces, lo que la gente tiene que comprender es que no solamente ha sido el despilfarro del gobierno central, sino un sistema que ha permitido el despilfarro de toda la política, de todos los políticos de todo el país. Porque ese dinero que se ha ido a Tarija, ¿quiénes los han manejado? Otros políticos. Así es. Un pequeño estado departamental o un pequeño estado municipal. O sea, todos esos recursos se los ha ido transfiriendo entre amigos de la política. No ha ido a la población. ¿Por qué se ha visto una bonanza? Porque, digamos, si yo tengo 300 e invierto, me chupo, digamos, el 80% e invierto 20%, van a ser 60 bolivianos. Si de repente yo tengo 500 bolivianos
igual me chupo el 80% y el 20% invierto, ya son 100. Entonces la gente dice, no hay bonanza, qué bien están manejando el país, porque de repente hay 40 más, entonces sientes. Pero al final siempre se han chupado el 80%. Y al hablar del 80% no estoy dando un número cualquiera. El 80% de las mejores instituciones del país, de las mejores en su momento, por ejemplo, la Alcaldía de La Paz, que se jactaba que somos la mejor alcaldía del país, el 85% se reventaba el dinero en sueldos, en subvenciones, en gasto secretarías público y demás, y 15% se lo llevaba a obras. ¿Por qué apareció que han hecho tantas obras? Porque aparte que se han prestado plata, ese 15%, como les decía, era mucho más de lo que cualquier alcalde hubiera podido tener hace 20 años, pues. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que ver que es un sistema de despilfarro, no solamente del MAS, sino que ha sido un sistema de despilfarro de las gobernaciones de Santa Cruz, de la gobernación de Tarija, de la alcaldía municipal de La Paz, de la alcaldía municipal del Alto, de Santa Cruz, de Cochabamba, etcétera, etcétera. Unos más, unos menos, pero todos han despilfarrado dinero. Entonces el 11% que dice, no, los potosinos ahora están peleando, no, para Potosí no va a ganar nada, queremos unos contratos que le den al pueblo el dinero. Ese pueblo que tanto habla normalmente termina siendo los políticos de turno. Entonces, por más que se hagan buenos contratos, entre comillas, de litio, y haya una regalía del 11% nuevamente a Potosí, cuando ese auge desaparezca, nuevamente va a desaparecer todo. Porque mientras el dinero se maneje en las manos de los políticos, esto va a suceder todo el tiempo durante nuestra historia, ¿no? De aquí a ahora y de aquí en adelante. Entonces, nosotros tenemos que ver que sí, evidentemente ha sido el exceso de gasto público, pero ¿por qué se da el exceso de gasto público? Por un sistema colectivista, un sistema estatista, un sistema que dice que el Estado tiene que solucionar todo, un sistema que nos han metido culturalmente en la cabeza durante décadas y décadas y décadas, desde los años 20, 30 básicamente, que ha empezado a entrar todo esto del comunismo, el socialismo, y ha ido camuflándose y donde incluso ¿no? nuestros partidos de derecha, claro. nuestros partidos y políticos neoliberales, exacto, de todos modos han incluido una cantidad de políticas sociales absurdamente grandes, o sea, de un gasto público absurdo. Totalmente. Incluso los neoliberales, como te digo. No, totalmente, ¿no? Y a ver, vámonos en retrospectiva. Por eso digo, aquí el tema está en el sistema, ¿no? Y está, obviamente, el sistema pasa por un tema cultural. Nosotros nos vamos, la última etapa de buen crecimiento de nuestro país han sido los años 20. En los años 20, con el boom y la bonanza del estaño en manos privadas ha sido cuando la minería más ha crecido en este país. Bolivia ha sido uno de los países de mayor crecimiento, estaba sobre el nivel de crecimiento mundial promedio en esa época. Si nosotros trajéramos ese nivel de crecimiento de esta época, nosotros estaríamos creciendo en esa época 10%. ¿Por qué esa analogía? Porque cuando nosotros hemos tenido ese boom en el estaño, estamos recién en la segunda revolución industrial, y la segunda revolución industrial te permitía crecimientos de hasta 3% como mucho. Hasta antes de la segunda revolución industrial, los países que más crecían al 1% año, 0,5% año. Entonces, cada revolución industrial nos ha permitido crecer más. Entonces, en esa época nosotros hemos llegado a crecer hasta 2-3% año, cuando la mayoría de los países crecía 1% año. Entonces, si tú te das cuenta, porque nosotros teníamos el doble de per cápita que Ecuador, teníamos más per cápita que Brasil, teníamos más per cápita que varios países, por supuesto casi todos los países centroamericanos, ¿no? Teníamos y estábamos a casi el nivel de Perú en su momento, que Perú no es una gran nación, pero ahorita tiene el doble de ingresos que nosotros, ¿no? No una gran nación en el sentido de que no es un mal país, sino económicamente hablando, ¿no? Entonces, cuando tú ves todo eso, ves que en los años 20 ha funcionado, pero a partir de ahí, en los años 30, han empezado a explotarlos a los mineros, diciendo que se llevaban demasiada riqueza fuera del país, y han empezado a subir los impuestos, han empezado a dar cambios diferenciados de divisas, o sea, han empezado a comerse básicamente la riqueza que producían las empresas de estaño, y en esa época, ¿no? Las empresas literalmente terminaban dando casi el 90% de sus utilidades al Estado, ¿no? Y 10% se quedaban las empresas. Entonces, ya de esa época empezó todo este saqueo, digamos, del Estado hacia lo privado, ¿no? Y además que en esas épocas restaurantes, confiterías, tiendas no pagaban impuesto. Básicamente después de los años 20 se empezaba a meter más impuesto, hasta llegar al mejor momento socialista que hemos tenido en este país, que ha sido el 52, que ha sido la nacionalización de las minas, y con esto terminó, y hemos
terminado decreciendo en 2,5% año desde 1952 a 1959. En 56 se hacen reformas para evitar otra vez todo esto. 900% de inflación anual, económicamente hablando, y hemos destrozado básicamente un quinto de toda la producción de Bolivia, y Bolivia ha pasado a ser el país más pobre solamente sobre Haití, cuando en un momento estábamos sobre Ecuador, sobre Brasil en per cápita, sobre otros países, y más bien logrando un nivel económico bastante interesante. Entonces, ahí es la primera etapa donde nos entra todo esto, y a partir de ahí ha sido como idas, subidas y bajadas, pero no como que queremos partir y nuevamente dicen no a los privados que se llevan nuestros recursos, y otra vez, y otra vez, y otra vez, como que no aprendemos la lección, no nos damos cuenta que el Estado siempre ha terminado malgastando todo y destrozando todo. Con lo que acabas de decir, es importante este sabio adagio, ¿no? Si no quieres repetir tu historia, estás obligado a conocerla. Exacto. ¿No? Entonces, lo que estamos viviendo ahora, pueden decir que Hugo Banzer Suárez ha sido un dictador militar, lo que sea, ha sido un populista despilfarrador en su dictadura, que la UDP ha pagado las consecuencias con un presidente zurdo que no ha sabido tomar las medidas necesarias, y hemos tenido una hiperinflación. Es la misma receta. Y por otro lado, a los espectadores hacerles notar que todo este análisis que nos ha hecho Javier de cuándo empieza a decaer la economía boliviana coincide casualmente con la Escuela de Frankfurt, coincide casualmente con la Constitución de Querétaro en México, con la Revolución de México, de la Constitución de 1917, con la Constitución de Weimar, cuando todas coincide esas... con la salida del libro de Keynes, ¿no? Coincide con una resolución de la UNA de economistas de los años 50 de la ONU para que hayan empresas estatales y más inversión estatal en Latinoamérica, una serie de elementos más, ¿no? Coinciden con lo que les hemos estado machacando desde el primer capítulo de este podcast, ¿no? El marxismo cultural se ha ido infiltrando desde ese entonces, con mucho más fuerza con la cultura woke y los progresistas últimamente, pero desde ese entonces han ido entrando y machacando. Bueno, nos vamos a despedir por hoy. Hemos cubierto el tiempo que teníamos programado, pero nos vamos a ver la próxima semana continuando esta misma entrevista con Javier. Los espero. En la próxima entrevista, Javier nos hablará de su opinión sobre los políticos actuales. ¿Javier tiene alguna aspiración política? ¿Qué piensa Javier del gobierno municipal de La Paz que tanto ama? Por favor, no se lo pierdan. Me despido dando las gracias a Only Coffee, un gran auspiciador que nos ha dado un café delicioso, y haciéndoles recuerdo que el sentido común es el menos común de los sentidos. Hasta el próximo jueves.